Y entonces sobre esto ya construyo triángulos, que eso es muy importante porque los triángulos nos dan una direccionalidad. Entonces, fijaros, me busco un punto de referencia y ya me lo traigo el triángulo. Lo podéis traer directamente haciendo el triángulo recto, así. Después ya le daremos sus correspondientes, tenemos la línea recta, ¿veis? Y después ya entra. Y lo que yo os recomiendo cuando hacéis lados o bureras o una acera o de un camino es traeros otro triangulito, ¿veis? Entonces, ¿qué hago? Voy subiendo y entonces esto ya me indica que aquí hay un volumen. Fijaros que veis, aquí ya me va indicando que hay una cosa que está ocurriendo aquí. Entonces aquí tengo con la parte plana y ya vendrían los árboles. Los árboles, si queréis marcarlos, los podéis marcar, pero no es necesario, porque como los vamos a hacer sacándolos, pues no hay ningún problema. Y os venís a trabajar hasta aquí. Aquí veréis que aquí termina este lado de aquí. Entonces, los árboles estos de aquí, si queréis dibujarlos, los dibujáis, pero no son necesarios, Entonces aquí vengo. Y fijaros que aquí hay un terraplén de rocas. Acá. Y entonces aquí vengo a dibujar donde van las piedras y hago un triángulo también, pero no hago piedrita, entonces simplemente que veáis de aquí, esto me viene por aquí. Y hacéis a grosso modo, donde vengan las piedras. Aquí vendrían una piedra grande. Entonces las piedras pequeñitas ya las haremos después, sacando por blancos si queremos. ¿Vale? Manera de hacer. Fijaros que el tema este es un tema que tiene un cielo demasiado liso. Yo os recomiendo que siempre le dais un movimiento o algo, porque si no, se verá una cosa muy lisa. Entonces es bueno crear una nube, crear algo que pase, porque aquí va a tener muchísimo movimiento, entonces esto va a quedar como muy plano. Como mínimo utilizar dos colores, Entonces fijaros, yo cojo el amarillo de Nápoles o naranja, si no lo tenéis, y humedezco hasta la parte del horizonte. Y ahora ya le vamos a dar un colorcito. Lo podéis hacer con agua limpia o ya directamente con color. Yo le voy a poner un poquito más de color para darle calidez al tema. Groc de Nàpols, Al groc de Nàpols, pero ahora sí que le he añadido un poquito de naranja, porque para subirlo un poco más. Y ahora ya le doy un poquito de cobalto, en este caso, o un cerúleo, que sería suficiente para darle claridad. Y entonces vengo a trabajarlo desde arriba. En este caso, cerúleo. Fijaros que tiro las rayas y dejo que vaya cayendo y que se vaya fundiendo él. Y ya lo dejo. Entonces, ahora él mismo está trabajando. Todavía brilla mucho, tiene mucha cantidad de agua y dejo que trabaje él. Si queréis hacerle alguna nube, podéis hacerle alguna nube, si no, por medio, ahora, o bien hacerla después con agua limpia. Son dos alternativas. Recojo un poquito el agua de aquí del horizonte, porque tiene mucha. Tenéis que esperar que seque un pelín más. Entonces, ahora que lo tenemos así, es cuando vamos a crear toda la vaporosidad esta que está sucediendo atrás de los árboles. Me busco un color ocre o un sepia, o un tierra. Amb el perla. Sí, ahora voy a trabajar con el perla porque
es un pincel, al ser de cerda, que no tiene carga de agua, porque me interesa, fijaros que aquí hay mucha agua todavía. Entonces, como tiene tanta agua, antes incluso, fijaros que voy a quitar, que se quede un poquito más, porque si no, esto es interesante que explote el ejercicio, que explote la pintura, pero ha de tener un mínimo de agua, pero tampoco tanta. Yo lo voy a hacer rápido para que veáis un poquito. Y lo que hago es, mezclo bastantes colores, no son los mismos tierras y el ocre para todo. Me busco un sepia, un tierra, un ocre, incluso el amarillo de Nápoles lo podéis utilizar también. Y fijaros que ahora me vengo a buscar donde viene, ¿veis? Como tiene humedad, me va quedando vaporoso de arriba y más seco de abajo, porque como no hemos tocado la parte de abajo con agua, ¿veis? La parte de arriba va quedando más difuminada, ¿veis? Y voy tocando con la puntita del pincel, con la puntita nada más. ¿Por qué? Y fijaros que como la naturaleza es sabia y tiene movimiento, entonces lo que hace es, él va estallando por la humedad de la capilaridad que tiene el papel. Y entonces vais cogiendo colores completamente diferentes. Y con humedad. En algún punto uno más oscuro, otro más claro, ¿veis? Simplemente que le deis el volumen a todo, ¿veis? Si hacéis una raya recta, queda vaporosa la parte de arriba siempre porque tiene la humedad, pero lo bonito es darle un cierto movimiento. Aquí vamos para que me quede el tema este. ¿Veis? Y vais añadiendo color en la parte de abajo más oscura y entonces ya os va quedando vaporoso la parte de arriba. Nos vamos a ir a hacer la parte izquierda, toda esta, y esto, fijaros que lo que tiene, que en algún punto hay algunos verdecitos, que es muy interesante, entonces ya podemos ganar, como aún tiene mucha humedad, podemos trabajar con ellos. Nos vamos a buscar un Joker, por ejemplo, y un poco de amarillo, para darle cierta calidez. Pero, como es un paisaje medio otoñal, pues entonces venimos y ¿veis que va rompiendo también con los verdes? Pues esto es lo mismo que hemos hecho con los tierras. ¿Veis? Hasta donde queráis. Yo me lo voy a traer solo, fijaros, haciendo como un zigazaga, para que no se vea que quede vaporoso. Y ahora aquí le vamos a dar tierras. Está muy mojado, entonces vamos a aprovechar este momento óptimo. Dejamos algún sitio, como tiene humedad, se va partiendo, ¿veis? Voy haciendo manchas, pero dejo unas que se toquen y otras que no, para que quede más vaporoso el árbol. Más abajo. Y ahora que está mojado, ahora estaría demasiado húmedo, porque brilla aún mucho. Vendría con el pincel de mango de metraquilato, por ejemplo, o una tarjeta, y entonces es cuando haría la separación del árbol. En este caso está muy mojado y entonces se me cierra. Tendríais que esperar un poquito más para dejarlos blancos, ¿veis? Y ya está, ya no lo tocaría. Ahora ya estos serán, pero tenéis que hacer 4 o 5, no hagáis muchos más porque si no quedarán demasiados hechos.
Entonces, si alguno se os cierra demasiado, si alguno no lo habéis conseguido, no pasa nada, luego lo sacaremos por limpio o por oscuros, como vosotros queráis. Vale. Esta de la transición, esta que hay aquí de tierra, la parte es más clarita, entonces es como si hubiera... Perdón, esta es... ahora le doy a la parte clara. Como un cine natural, ¿no? Sí, sí. Ahora fijaros que aquí le he puesto la mezcla del sepia con amarillo de Nápoles que tenía, que me ha sobrado, para darle claridad. Y lo que voy buscando es texturas con colores diferentes en algún punto, y como está tan húmedo, ¿veis? Él mismo se me va mezclando en el papel. No hago la mezcla en la paleta. Entonces ahora sigo haciendo lo que es la parte hasta donde están las rocas. Ahora sí que esta parte de aquí está seca. Entonces voy a aprovechar y voy a ir poniendo más humedad, con el mismo pincel, y voy rompiendo. Si veis que aquí hace falta algún oscurito, lo podéis meter porque tiene humedad todavía, ¿veis? Aquí yo pondría un punto más oscuro, en medio, porque tiene mucha humedad. Esto tiene que ser por húmedos y ya se va a ir integrando. Ahora esto ya sería una parte. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a construir? Ahora vamos a construir las rocas. Vamos a hacer toda la parte de las piedras. Fijaros que las partes de las piedras tiene que ser con mucha humedad, y aquí se necesitan varias pasadas de agua. Entonces, por varios colores. Entonces, vamos a humedecer muchísimo. Al humedecer, fijaros que mojo todo lo que es la parte de las rocas, ¿veis? Hasta donde me venga, con agua limpia. Es para tener sensación de, sobre todo, el movimiento de la humedad de las rocas. Entonces, ¿qué hago? Fijaros que entorno un poco los ojos y miro qué colores veis. De decir, pues veo ocres, veo tierras, veo grises. Entonces, ese mismo color lo tenéis que ir tratando de poner en la paleta con trozos. Fijaros que voy haciendo un trozo más clarito, le voy añadiendo el marrón a algún sitio, voy mezclando tierras, y voy tocando en unos sitios y en otros no. ¿Veis? Voy tocando y hacemos solo manchas, las primeras manchas para llenar. Y esta sería la primera base de lo que son las manchas de las rocas. Ya iremos construyendo las otras, porque vienen por aquí. Y estas serían las primeras manchas a hacer que tenemos del tema de las piedras estas. Y ahora esto ya lo dejaría así. Tenemos la primera base, esto es como si fuera el cielo. Entonces, ¿qué pasa? El tema de las piedras de aquí a aquí es un concepto, de aquí a aquí es otro, y estas son las más gruesas que tenemos. Entonces es como si fuéramos tres partes. ¿Por qué digo que son tres partes? Porque estas son más pequeñas, y entonces, para hacerlas simplemente tenéis que ir mojando con color, un color variado entre azules y marrones, hacéis una mezcla, y entonces os venís y vais haciendo golpecitos,
Solo que vayáis haciendo golpecitos y un frotage pequeño. Como hemos hecho ya la parte de abajo, ya os queda un colorcito. Está xuto, sobre. Está seco, completamente. Entonces, ¿veis? Simplemente cogéis un ocre, daros un color. ¿Veis? Y vais mezclando, pero tiene que ser con un pincel plano. Fijaros, ¿veis cómo voy haciendo los toques? Entonces, de lado. Y entonces ir marcando, vais marcando, vais marcando, vais marcando. En algunos puntos os fijáis más, en otros no. ¿Veis? Y así vais marcando lo que son las piedrecitas, estas de aquí, de los ojos. Sí. Entonces, a medida que voy haciendo, me las voy trayendo hacia mí, entonces veis, voy haciendo más volúmenes, como si fueran volúmenes rectos. Perdón, rectos no, redondos, ¿veis? Es decir, voy tocando. Como ya tenemos la base, ya me va quedando. Que en realidad la piedra es el blanco, ¿no? Sí, 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 entonces es como si hubiéramos dejado el... ¿Veis? Ahora yo estoy sacando un poco las piedras. El blanco sería la parte que yo dejo del fondo que he creado. Aquí podemos crear también las piedrecitas de aquí también las podemos crear. A tiempo de oscurecer siempre estamos, entonces me las voy trayendo. Y son manchas, no tiene que ser una piedra exacta, voy a hacerla redondita. Pero si la hacéis redondita, haréis una, perderéis, querréis hacerlas todas iguales y entonces no es eso el ejercicio. Y no las cuento, pueden haber 5000, es igual. Entonces voy oscureciendo, en algún punto que me interese, pues oscurezco. A tiempo de la mancha. Y voy alternando colores completamente diferentes. Porque Ese tono rojizo, ¿qué tono es? este es un lila, le he puesto un violeta por darle un poco de, en alguna roca, pues eso, oscuro. Las piedras más grandes, entonces las piedras más grandes, lo que hago es aquí sí que ya busco una roca más grande y esta, que es un primer término, sí que la pinto un poco, la dibujo. Estas ya las voy creando.
y siempre intentan darle la parte redondeada, porque veis que son cantos rodados, entonces intentar darle una forma más redondeada a las piedras, porque a tiempo de hacerle el oscuro de los laterales siempre estamos. Creamos rocas. Si en algún punto os quedan blancos, podéis unirlos. Ahora ya he creado el tema de las rocas. Si os falta alguna que podéis hacer, la podemos hacer después en el agua. Y ahora ya me iría a hacer el tema de lo que es el agua básicamente. Podéis hacer algún reflejo dentro de aquí que lo podríamos haber hecho, Es decir, si quisierais darle la roca que está debajo, la podríamos haber hecho, pero ahora ya quizás sea tarde. Entonces vamos a ir haciendo lo que es lo oscuro y empezando a hacer el agua. Para hacer el agua, yo lo que haría es usar un pincel plano. Entonces me busco un azul que me guste. Entonces fijaros que lo que vengo a hacerme ya es el tema del azul, donde venga, y voy buscando que entre en alguna roca, en algún... Y como tiene movimiento, ¿veis? Aquí se me va acumulando lo que es la gota del agua. Entonces me lo voy trayendo para abajo y voy incrementando. Esto es en seco. Poco a poco. Esto es en seco. Entonces me voy trayendo el agua, ¿veis? Que entre en alguna roca. Y ellas mismas, haciendo el agua, me va a ir entrando en la parte esta que hay movimiento de alguna roca. Salgáis algunas si queréis de aquí. Si pasáis ahora ya por encima de alguna no pasa nada porque las haremos más fuertes. Vamos a dar como si fuera... Ahora, aprovechando que esto está mojado, le vamos a dar unos tonos tierra, que es como si fuera lo que está debajo del agua. Luego haremos las sombras,
empiezo a hacer el oscuro. El oscuro utilizaremos un perla. Y luego un azul bastante intenso y empiezo a flotar desde arriba. Para que me dé la oscuridad. Y le voy dando un movimiento, como aquí está todavía mojado, ¿veis cómo se va abriendo y va explotando aquí? Pues ya me interesa esto de aquí, para darle la oscuridad. Y veis, hago una raya y dejo otra al lado, en blanco, que él puede ser que se una con la humedad o puede que no. Y esto es lo que me interesa, que quede vaporoso también el agua. Entonces veis, en algún punto le doy un cierto movimiento. ¿Qué número es? Este es el número 8. A mí este me gusta mucho, el número 8. Tengo el 8, el 12. Y una vez le voy dando el movimiento, si queréis hasta donde queráis, deciréis, simplemente voy marcando. Y él mismo se va abriendo, ¿veis? Por la humedad. Y una vez lo tengo así, ahora ya voy a buscar los oscuros de las piedras. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay un oscuro que me interesa fortalecer mucho. Y entonces ahora ya vengo y, ¿veis? Solo que hagáis esta piedra es oscura y ahora ya vengo a retocar el oscuro de la piedra. Y dejo, ¿veis? Toco una rayita abajo de cada piedra, en algunas, ¿eh? Voy creando la parte oscura de estas rocas. Si veis que os falta algún brillo de alguna roca, alguna sombra de alguna roca, las podéis meter más por oscuros, para darles más contraste, pero simplemente con 4 toques. Es una cosa más de impresión que de expresión. Es decir,
que cojáis en algún punto y, por ejemplo, veis movimiento a las mismas rocas. ¿Veis? Como está húmedo, en algún punto se me está abriendo y esto está consiguiendo texturas diferentes, ¿veis? Incluso en el agua, No puedo como ver si igual, hubiera, Piedras así. estuviera pasando algo. Entonces le podéis dar un poco también aquí en las rocas estas finales, si veis que en algún punto, sobre todo este primer término. Después aquí yo sería más partidario de hacer alguna pasada para unir. Este sería un poquito el ejercicio, más por oscuros. Ahora esperar que se asiente y se seque. Si veis que en alguna piedra podéis sacarla, también podéis trabajar con agua limpia y frotar en algún punto para que salga algún blanquito. Por ejemplo, decir, estos primeros términos ya ir a buscarlos más oscuros. Entonces ahora ya es entreteneros a decir, venga, alguna vamos a crearlas más oscuritas con la sombra. Le dais un poco de, como si fueran cantos rodados, es decir, formas, ¿veis? Simplemente que arrastréis el pincel un poco en plano y haciendo estas... Y fijaros que el importante es el primer término, porque esto ha de quedar como difuminado. Y ahora nos venimos a la parte de arriba. La parte de arriba sí que ya podéis coger y buscar por oscuros aquí algún puntito más, es decir, pues mira, sacar alguna ramita, si queréis. Aquí podéis incluso mojar con agua limpia si lo veis que os ha quedado demasiado claro. Y ahora con la ramera siempre podéis sangrar, que alguno de vosotros os ha quedado vaporoso, pero no lo suficiente. Pues entonces os venís, secáis un poco la pintura y el mismo árbol que habéis hecho es decir, sacarlo. No os importe sacar y sangrar, porque que saque por encima algunas ramas y así termináis un poquito más el tema este del aquí se me había abierto. Y aquí ya, si queréis terminarlo, pues en algún punto, si alguna ramita, pero no es necesario, realmente con esto ya, si queréis hacer algún arbolito aquí que suba, que en algún punto.
pero yo no sería partidario de tocarlo mucho más.